de recabar esta información. También está aquí con nosotros nuestra Contralora Interna Municipal, el Director de Obras Públicas o en su caso la Contraloría. Les vamos a facilitar toda la papelería necesaria para que ustedes nos estén reportando qué está pasando con su obra. Y en su caso, si requiere que asistiremos aquí con ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Requiero de 3 personas que me apoyen en esta pequeña labor. No van a estar de diario aquí en la escuela, únicamente que me regalen 5 o 10 minutos. Ya aquí prácticamente en la secundaria, pues ya los jóvenes ya vienen solos, ¿verdad? Ya no los traemos como en el jardín de niños o en la primaria, pero que nos apoyen en darle una vueltecita a su obra por lo menos una vez a la semana, 15, 20 minutos el tiempo que ustedes le puedan brindar y que estemos observando que se esté llevando a cabo bien. No dudamos de la integridad de la administración que está realizando esta obra, pero sí queremos que ustedes queden satisfechos con sus obras. Una etapa más de vida, de verdad me da mucho gusto. Échenle muchas ganas, tienen que salir de la secundaria, como bien lo decía el maestro Alejandro, ellos disponen, los maestros y todos disponen su tiempo y su dedicación para ustedes alumnos, y a ustedes les corresponde pues echarle muchas ganas, cumplir con sus tareas, con su puntualidad y con todo el efecto que conlleva ser un alumno en una escuela. Los que van en tercero, pues ya próximo a entrar a la preparatoria o al nivel medio superior, ¿verdad? Muchas felicidades, que este ciclo escolar 2013-2014 sea de mucho éxito para todos, ¿verdad? Que todos logren llegar a ese nivel tan importante que ahorita ya están pensando en ello, ¿verdad? Y ahora ya en enero empieza el proceso, ¿verdad? De a qué escuela voy a entrar, en qué plantel educativo de nivel medio superior voy a quedar o pretendo ingresar, y lo prometimos en campaña, más bien, lejos de prometerlo, lo comprometimos porque lo firmamos incluso ante notario público, de que íbamos a construir este laboratorio de computación aquí en la escuela. Pues venimos a eso. Agradecerle mucho a nuestro gobernador, quien la verdad nos ha respaldado mucho en los proyectos educativos, y sobre todo hoy recuerdo que nuestro gobernador vino a esta escuela en diciembre del 2011, estuvo aquí el gobernador, y de ahí derivó precisamente cuando vino que se hiciera esta techumbre. Le dio ese día cheque al presidente municipal en turno, le dijo para que se construya en esta escuela esta techumbre. Bueno, pues la verdad es que sirve de mucho, y hoy venimos también con ese apoyo de nuestro y respaldo de nuestro señor gobernador, quien pues obviamente también ya nos avaló estos recursos, aprobados ya también por Cabildo, del programa FEFOM, se llama el programa FEFOM 2013, para ejecutar esta obra que tendrá una duración de 3 meses y medio, y se invertirán 688,219 pesos